Bueno. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto reunirnos, vernos, saber que estamos bien y sobre todo ese ánimo que se demuestra al estar pues más de 29 de nosotros en esta convocatoria que AMSA a través del doctor Henry y la ponencia que estamos esperando con ansia de la doctora Gabriela Bastarrachea Sosa nos va a dar en un momento. La doctora es especialista en pediatría médica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la Secretaría de Salud y diplomada en medicina del adolescente. También está diplomada en orientación educativa en la adolescencia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene otro diplomado en atención a la violencia familiar y sexual del Instituto de Equidad y Género de Yucatán. Tiene una maestría en adicciones del Instituto Canantil de Mérida, Yucatán. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría AC, es coordinadora de la sección de adolescencia de la Academia Mexicana de Pediatría AC en el ciclo 2019-2021. Es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán AC, coordinadora del área sur de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia en este ciclo 2020 y ya fue en el 2011 y 2013 también presidenta de AMSA. Actualmente es la responsable de la Clínica de Atención Integral a la Adolescencia y Violencia Familiar del HOH de Mérida, Yucatán, México. Muchas gracias, Gaby, y te escuchamos con atención. Buenos días, muchas gracias a AMSA, a Alice, a nuestra presidenta por esta invitación, al doctor Enrique Mendoza por proporcionarnos esta plataforma y a ustedes, por supuesto, que a todos los amigos, a toda la familia CONAPEME, a Ciberpeps, a AMSA, todos amigos y amigas que gentilmente se desmañanaron para escuchar y que yo voy a compartirles pues lo que yo estoy trabajando. Como todos saben, yo estoy en la Clínica de Atención Integral a la Adolescencia y a la Violencia Familiar del Hospital Oram. Y entonces, mis objetivos para este día y presentarles lo que estamos trabajando es que el profesional de la salud considere el impacto de la violencia familiar como factor de riesgo para los trastornos de conducta que se presentan en la adolescencia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, es una construcción social, el hecho de, no, el adolescente es un grosero, es un violento, etcétera. Pero hay que considerar esto que estoy planteando, que se ha estado planteando. Conforme vaya pasando la plática, lo vamos viendo. También me gustaría al pediatra que considere el manejo integral de las secuelas de la violencia familiar en la adolescencia. Y quisiera también que se sumen a los esfuerzos para detener la violencia familiar. Esto como una estrategia para prevenir secuelas en la infancia y en la adolescencia. Entonces, teniendo estos objetivos, les voy a comentar por qué la metáfora de la punta del iceberg. ¿Por qué el adolescente es considerado la punta del iceberg de la violencia familiar? Si vemos la figura, vemos cómo está la puntita de este iceberg, pero abajo está duro, bien gélido esta parte de abajo del iceberg. Entonces, esta metáfora nos dice que cuando la violencia familiar se refleja en la adolescencia, permite hacer parcialmente visible este fenómeno social de la violencia familiar
Entonces, esto funciona como punta del iceberg, ya que la mayor parte del problema queda debajo de la línea de flotación. ¿Y esto por qué sucede? Durante mucho tiempo la violencia familiar era un secreto, era privado, calladita te ves más bonita, y entonces todo lo que pasa en esta casa es privado y nadie más lo tiene por qué saber. Hasta la actualidad, y con frecuencia se encuentran inmersas las mamás, las mujeres, en un ciclo de violencia y no solicitan ayuda para ellas hasta que empiezan a detectar que sus hijos e hijas presentan algunos trastornos de conducta asociados a la violencia. Muchas todavía naturalizan muchísimo, pero algunas empiezan a pensar, bueno, doctora, ¿será que tenga que ver lo que yo estoy sufriendo? Entonces ahí viene esta situación. Los que trabajamos con violencia familiar, pues tenemos que conocer que existe una norma oficial, que es la 046-2005, es la última actualización, que es la que dice que es la norma oficial de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que nos define la violencia como el acto u omisión único repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, sin importar la relación de parentesco, consanguíneo, de afinidad civil, mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independiente del espacio físico donde ocurra. Esto es importante que se conozca que existe una norma oficial, que existe un modelo integrado de atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y es importante porque nos permite ver cuáles son los pasos a seguir. Cuando nosotros escuchamos violencia familiar, violencia se nos imagina que guerra, armas, violencia, y cuando nos imaginamos la palabra familia, pues nos encontramos con una palabra muy dulce, algo que nos evoca pues un lugar de paz. Pero no es así. Durante mucho tiempo había un refrán que decían hogar, dulce hogar, ¿no es cierto? Inclusive yo llegué a ver los tapetes en la puerta, ahorita tenemos tapetes sanitizantes, ¿no? Pero en la puerta decía hogar, dulce hogar, pero adentro era un infierno. Entonces es importante volver a pensar cuál es el fin de una familia, ¿verdad? Una familia nos puede dar protección, ¿verdad? Sí, porque aquí una familia sólida es importante en el desarrollo del proyecto de vida del individuo y se considera un factor protector. Pero cuando es un factor de riesgo, genera personas con altos niveles de frustración e insatisfacción. De manera que el ser humano dentro de la familia se va construyendo o se va destruyendo desde la infancia hasta llegar a la adolescencia y posteriormente a la adultez. Y esto nos lleva a pensar un poquito en nuestro México, ¿no? Nosotros somos el país considerado con mayor violencia y nos preguntamos cómo están esas familias o cómo estuvieron esas familias que sus miembros salieron a delinquir, sus miembros salieron a hacer lo que nos han convertido el país. Entonces, una familia puede ser protección o puede ser riesgo. También dentro de la familia se aprende a socializar. ¿Qué es socializar? Pues incluye la expresión de sentimientos. Y en una familia tú puedes opinar, tú puedes llorar, puedes decir que estás triste. Es un tipo de familia democrática, ¿verdad? Entonces, es otra de la parte de la socialización, es que tú puedas decir o expresar tus emociones, el trato cotidiano, la comunicación, la negociación, el respeto, la comprensión, la competencia y el dominio de los otros, incluso la violencia como alternativas para someterlos. Entonces, ¿en dónde se aprende? En la familia, por supuesto.
Entonces, la violencia familiar no es algo privado, es un problema social y de salud pública, no solo en México, es en el ámbito internacional, y hay muchísimas evidencias que muestran que los niños, niñas y adolescentes y las mujeres son los quienes mayoritariamente viven esta situación de violencia. Es un fenómeno y es un proceso social que comprende las más variadas formas de agresión y se caracteriza por ese efecto multiplicador y expansivo, que no solo afecta a las víctimas, sino hasta la sociedad en pleno. ¿Cómo nos está afectando a nosotros? ¿Cómo, como país, el que la célula fundamental, que es la familia, esté generando individuos con esa construcción social? ¿Nos está afectando entonces? Entonces vamos a ir centrándonos en los tipos de violencia que hay dentro de la familia y que afecta a los hijos hasta la adolescencia. Se habla de una violencia directa y una indirecta. La directa, pues, podríamos hablar, es aquella física y sexual también, que la violencia, el maltrato infantil es una modalidad de violencia familiar. Y también lo que es físicamente, ya que afecta, tiene trastornos muy severos en lo que es la violación. Y la indirecta es aquella cuando los adolescentes, que desde niños son testigos de la violencia entre sus padres, ¿verdad? Muchos dicen, nosotros no discutimos delante de nuestros hijos, nosotros en la noche lo discutimos, o si no los grandes silencios, días enteros en que no se hablan la familia. Pues todo esto que los padres creen que ellos no se dan cuenta y lo saben perfectamente. Y esto conlleva una serie de repercusiones en su desarrollo biopsicosocial. ¿Qué sentimientos tienen los chicos cuando se está en un ambiente violento? Pues hay varios y les voy a enunciar algunos porque ellos están con una confusión, ya que aman incondicionalmente a su papá, pero que de manera incomprensible agrede a su mamá, ¿verdad? Entonces, de repente hay un amor, hay sentimientos de animadversión al mismo tiempo, es como una ambivalencia. Hay temor y hay también desamparo, porque de repente los chicos dicen, es que yo no, odio a mi papá por lo que hace. A veces la mamá va y dice, es que doctora no me gusta porque este chico no quiere a su papá. Pero entonces están experimentando todo esto porque pues no confía en su padre agresor, va a experimentar un odio puro, una inseguridad, un desamparo, una desconfianza, además de que tiene miedo de en qué momento lo van a reprender, lo van a castigar, lo van a golpear. También cuando una madre que está en situación de violencia logra salirse del círculo y busca una pareja, por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, pues el hijo se siente amado por la mamá, pero ¿qué pasa con los padrastros en algunas ocasiones? Recibe abuso y crueldad de parte de la pareja de la madre. Entonces, este amor que la mamá le está diciendo que tiene, pues irá contaminando de dudas, de recelos, de resentimientos, y empieza a sentirse menos relevante que el otro, que el extraño, y así empieza la afectación en el estado emocional del adolescente. También hay autores que mencionan puntualmente algunas experiencias infantiles que generan la violencia futura de adolescentes. Y de hecho lo divide en qué le sucede al varón y qué le impacta y cómo le impacta a la niña, por ejemplo. Entonces, este autor, Dutton, que en un texto de El golpeador, un perfil psicológico, dice que sentir que el padre lo rechaza, que no le proporciona afecto, que lo maltrata, que lo insulta y lo humilla, y finalmente lo abandona, es una experiencia que genera después una sensación de violencia.
porque destruye la dignidad y la autoestima del futuro hombre, ¿no? Y muchos te comentan, mi padre jamás me ha dicho que me quiere. Nunca, no me abraza porque dice que entre los hombres no se deben de abrazar. Y yo quisiera que me abrace mi padre. Y otra experiencia infantil, pues, es sentirse rechazado por la madre, que también es una realidad. Embarazos no planeados, no deseados, o incluso violaciones dentro del matrimonio, cuando hay violencia y nace de esa violencia los hijos, pues también hay una imposibilidad y hay un rechazo. Y en las niñas, ¿qué pasa con las niñas? Bueno, pues las alteraciones, tienen estas chicas alteraciones en la percepción, en la interpretación y en la comprensión de la realidad. Son propensas a enamorarse con el primero que pase. Y generalmente, ¿por qué? Porque están en búsqueda de cariño, de amor, y generalmente muy parecidos al perfil del padre. Ellas tienen miedo, toleran el maltrato, son pasivas, igualmente experimentan ambivalencia, porque disculpan los daños que le ocasiona el padre agresor. Y lo aman de todas formas, ¿verdad? Entonces están ante una indefensión y una identidad difusa y simbiótica con una figura dominante que lo que propicia es que se enganche con una persona igualmente agresora. Entonces, puede ser que esta chica vaya creciendo con una autoestima baja. Entonces, 60-70% de los niños y niñas adolescentes que viven en hogares violentos son víctimas directas, o sea, directamente reciben este tipo de violencia, ya sea psicológica, física y sexual. Con demasiada frecuencia se acompaña por el silencio de su entorno social. Todavía gente que no dice qué está pasando. Y en la modalidad de violencia psicológica, el decirle eres un tonto, eres un bruto, no sirves para nada, que es la destrucción de la autoestima, es una de las violencias psicológicas más frecuentes que encontramos. Entonces, la violencia, afortunadamente, digamos, si no trabajaríamos en ello, es un comportamiento aprendido. Tiene sus raíces en la cultura patriarcal en la cual estamos viviendo, en la desigualdad estructural de poder entre hombres y mujeres, cómo se organiza la sociedad, cómo está organizado nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando en una familia nace un varón, es muy aplaudido, tiene mucho más valor que cuando nace una niña. Aquí en Mérida, cuando nace una niña, y un hombre que tiene puras niñas le dicen eres un chancletero. ¿Por qué? Porque tienes puras chancletas, porque tienes puras hijas. ¿Ah? Entonces, la utilización de la violencia como un mecanismo para resolver los conflictos se aprende desde la niñez. El modelo que tienen los niños es lo que ven como papá puede someter a mamá, cómo la somete, con qué palabras, y entonces esto se va transmitiendo de generación a generación a través de la familia, también de los juegos, de la educación. En la escuela igual viene toda esta desigualdad, lo vemos en el cine, lo vemos en los medios de comunicación. Otra cosa que hay que recalcar en cuanto a esta construcción y este aprendizaje de violencia son los estilos de crianza punitivos. ¿A qué me refiero? A los castigos físicos, a sacar el cinturón y llenarlos de cinturonazos, ¿verdad? Esa parte o lo que son los golpes han demostrado un papel relevante en el riesgo de ejercer violencia cuando sean adultos contra su pareja. De manera que la violencia no es natural, se puede vivir diferente. Como todo aprendizaje, pues se puede desaprender y hay que trabajar lo que es la reeducación para desnaturalizar la violencia como forma de relación. Porque esto es aprendido. Cumple la chica 15 años y les dicen todos los adultos, ya vas a empezar a sufrir. ¿A sufrir? ¿Por qué? Porque te vas a enamorar. No.
Si el amor no va ligado al dolor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vas a empezar a sufrir. Entonces son todos estos mandatos sociales que se han aprendido de generación en generación que permean en que siga presentándose esta situación. Entonces hay factores de riesgo que inciden en la salud de la adolescencia. Esto es definitivo. ¿La violencia familiar incide en la salud? Por supuesto que sí. El alcoholismo de los padres también, pero aquí hay que recalcar muy bien que el alcoholismo no provoca la violencia familiar, la empeora, ¿verdad? Porque en un lugar donde hay violencia y además hay alcoholismo, hay empeoramiento, pero no es que el alcoholismo lo produzca. La criminalidad entre los padres también. Antes, la persona que se dedicaba a delinquir lo ocultaba y no se lo enseñaba a sus hijos. Pero ¿qué ocurre ahora? Familias enteras de criminales. Enfermedades psiquiátricas, sobre todo en la madre, a veces tenemos mamás con esquizofrenia y sus hijos están sanos, pero pues tienen que estar lidiando con una persona con este tipo de enfermedad, lo cual la hace bastante discapacitada o incapacitada para ser mamá y además está siendo violentada. Cuando se logra o se empieza a iniciar el proceso de separación de los padres, igualmente trae muchísimos trastornos que requieren apoyo y un acompañamiento a los niños y adolescentes cuando se está dando esto. Igualmente durante el divorcio. Las mamás solteras, el nivel bajo de escolaridad de los padres, la pobreza, el desempleo de los padres, todas estas situaciones tienen que ver con la salud, inciden en que haya una buena salud para nuestros adolescentes. De manera que la violencia entre los miembros de la familia es un fenómeno muy extendido, yo creo que muchos de ustedes lo han tenido a la vista, pero debe visualizarse más a través del personal de salud sensibilizado y capacitado para no solo detectarlo, sino también atenderlo en una forma integral. Sabemos que la adolescencia es una etapa de cambios, de desajustes transitorios de la conducta. Hay inestabilidad emocional, pero cuando todo esto llega a perturbar el entorno familiar y a producir daños a terceros, digamos, empieza el adolescente a lastimar a los hermanitos, empieza inclusive a lastimar a la madre, en la escuela no lo soportan, ha violentado a sus compañeros, etcétera. Constituye ya un desorden, no clasificado aún como una patología específica, pero obedece a complejas situaciones y tiene características cada vez más definidas en cuanto a sintomatología, el diagnóstico de base, el sustrato biológico, la estructura familiar en la que se va asentando esta problemática en el adolescente, así como su asociación frecuente con la violencia familiar. El sexo femenino es el más propenso a sufrir actos de agresión por este fenómeno complejo de raíces de la sociedad, ¿no? En la que las relaciones de poder entre ambos géneros es inequitativa. Entonces, alrededor del 60% de la población entre 12 y 16 años ha sido víctima o es víctima de violencia familiar. Vamos a ir entonces hablando cómo se va gestando todo esto de las secuelas de la violencia familiar en los adolescentes. Pues cuando empieza todo esto, ¿qué es lo que experimenta cuando la violencia, la situación de violencia en la familia? Un estrés. Los chicos están estresados, entonces aquí vamos nosotros a saber que durante el estrés, pues hay cambios metabólicos, ahí están los neurotransmisores que empiezan a declinar y con cada episodio de violencia de los padres, los chicos caen en un cuadro de estrés ante problemas económicos y entonces ellos empiezan a ir dando algunos indicadores.
se apartan emocionalmente de la familia, no, yo ya no quiero ir, no quiero compartir, se apartan de los amigos y empiezan a presentar depresión, ¿no? La depresión, sabemos que los neurotransmisores están disminuidos en diferentes cantidades hasta llegar a la depresión mayor, donde están depletados y donde puede suceder cosas tremendas. Entonces, ahora bien, los indicadores, la forma como expresan depresión, los varones son diferentes a los de las niñas, porque también tiene que ver la cuestión cultural. Los varones se muestran, como no se les tiene permitido decir que tienen miedo, que tienen tristeza, que lloran, entonces se muestran agresivos, enojados. Y entonces es cuando la familia dice, es que no sé qué le pasa, todo el tiempo está molesto, está tirando cosas, está pateando cosas. Entonces uno le pregunta, ¿y quién tira y patea cosas? Ay, bueno, doctora, pues su papá. Entonces este chico empieza a mostrar indicadores de agresión, pero ojo, si es varón hay que descartar depresión. Las niñas tienen un poquito más de derecho a expresar la tristeza igualmente y empiezan a engancharse en conductas de riesgo. La niña, debut sexual precoz, porque están buscando que las quiera alguien, o aquel chico que está muy pensativo, muy aislado y encuentra a alguien que le dice, ¿estás triste? ¿Tienes problemas en tu familia? Mira, yo con esto, con este churrito, lo resolví. Y entonces empieza a ver lo que es la experimentación con sustancias. En la escuela, por supuesto, empieza a verse bajo rendimiento escolar, ausencias que se escapan, y va a ir avanzando todo esto hasta que pueda haber lo que se llama fracaso escolar, ¿no? También hay trastornos de la alimentación y del sueño. Pero también podemos experimentar secuelas mucho más graves porque esto continúa, si fue en toda la infancia y llegamos hasta la adolescencia, entonces vamos a empezar a ver conductas autodestructivas como son las autolesiones, ¿verdad? Aquellas cortadas que se realizan en los brazos, en las piernas y que luego lo ocultan y que también fue o lo vio en un compañerito o una compañerita que tenía problemas y dice que eso le produjo una sensación de placer o más de placer, como que salió su tensión para allá, ¿no? También vamos a ver ideación suicida o parasuicida, aquella no tienen intención de matarse, pero sí de decir ayúdeme, ¿no? Cuando toman el paracetamol, toman el medicamento de la diabetes de la abuelita, ¿verdad? Y también engancharse en bandas, que lo único que hacen, agruparse en bandas, es salir a delinquir, salir a robar, ¿verdad? En la escuela, como ya habíamos manifestado, se empieza a notar una agresión hacia los demás, un acoso escolar hacia el otro. Y entonces ya se van, ya se va deteniendo, o van teniendo indicadores ya más drásticos de trastornos del estado de ánimo, como es la depresión. La depresión siempre está rondando al adolescente, siempre lo está rondando desde que empieza a cambiar su cara, a cambiar dejar de ser niño, no le gusta su pelo, no le gusta su nariz, hay ahí un poquito, pero cuando tiene una familia que los sostiene, pues ellos siguen adelante, pero si están inmersos en una familia así como estas, que no construyen, sino destruyen, pues entonces se instala una depresión y se les suma un trastorno de ansiedad. Y entonces ya no van a experimentar drogas, ahora van a ser consumidores de sustancias. Entonces, también nosotros hemos visto que existe evidencias de que una mamá deprimida por esta situación de violencia que está viviendo es un factor de riesgo para la aparición y el mantenimiento de síntomas depresivos en los hijos. Entonces, hay que tratar y brindarle apoyo a la mamá también,
Esto ayuda a mejorar la depresión en el niño y en el adolescente. Cuando van estas mamás a veces dicen, no, es que yo no vine por mí, yo vine para que vean a mi hijo, ¿verdad? Porque cuando se le empieza uno a, como la cebollita, a ir desgranando qué está pasando, hay muchas que todavía tienen ese pensamiento de que yo no tengo por qué estar diciendo qué me está pasando. Pero nosotros en nuestro servicio es obligatorio aplicar una herramienta de detección de violencia a toda mamá que lleva a sus hijos a consultar, y es esta herramienta de detección de violencia está validada, está en el modelo de atención, en el modelo de atención integral a la violencia familiar. En esta se investiga si la mamá ha tenido violencia psicológica, si ha sufrido física o si ha sufrido violencia sexual. Entonces ya con esto ya tenemos un tamizaje de cómo está la familia para el abordaje integral. Nosotros recibimos a los chicos y a las chicas canalizadas por las escuelas, por los servicios de urgencias, por tococirugía, ¿no? Porque cuando se encuentran a una niña de 13 años que nadie la ha visto y ya está dando a luz, pues llaman a nuestro departamento para que vayamos a hacer el tamizaje, a investigar y a ofrecerle los servicios de ayuda. En la consulta externa del hospital, yo estoy en el Hospital ORAM, es un hospital general de la Secretaría de Salud, y también van por iniciativa propia, por otras instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Ministerio Público, el Hospital Psiquiátrico. También recibimos interconsultas del servicio de urgencias, y los motivos más frecuentes por los que van los adolescentes es por maltrato físico extremo, ¿no? Que llega a el momento en que pueden llegar con traumatismos cráneoencefálicos severos, tórax, por violación o por abuso sexual. A veces llegan con un intento de suicidio que después de una entrevista emocional muy difícil en el servicio de urgencias, muy difícil, pero se logra, se abre o se apertura un secreto que jamás habían dicho los chicos, es de que están siendo víctimas de violación. Entonces nosotros ahí detectamos y inmediatamente pues damos pie al protocolo y a lo que es la protección del chico, del chico o la chica que está sufriendo esta modalidad de violencia en la familia. Entonces entran también por intoxicación por sustancias, por crisis conversivas. Muchas niñas, sobre todo niñas, entran con crisis, que se hace el diagnóstico diferencial con crisis convulsivas, sale que no es, y nos mandan una interconsulta donde igualmente, después de una entrevista a profundidad, ella menciona lo que está sucediendo dentro de casa. Recuerdo un caso muy impactante cuando empezó todo esto de las tecnologías, una niña cuya mamá no sabía leer ni escribir y su papá estaba en Estados Unidos y hablaba en la madrugada amenazando y diciéndole a la mamá, pero todo lo tenía que, los mensajes los tenía que leer la niña para decírselo a su mamá. Entonces a la niña le daban unos ataques constantes, pero a nadie le decía todo lo que estaba sufriendo por esta violencia tecnológica. Fíjese usted, desde Estados Unidos le mandaban todos los mensajes amenazantes que sabían, que le contaban al papá y que amenazaba a la mamá. Entonces, son estos casos que quiero compartirles porque de verdad ha sido muy intenso esto. Y los síncopes también, aquellos chicos que están en la jura de la bandera los lunes y se desmayan por esto y se desmayan por lo otro. Igualmente hay que investigar qué está pasando con estos chicos en su familia, porque muchos de ellos están en situación de violencia. Entonces nosotros damos una atención integral
el equipo está formado por la doctora, que soy yo, la psicóloga, la enfermera, la trabajadora social, y juntas estamos trabajando con el chico, la mamá, la familia, el entorno, nos conectamos con la escuela también, y cuando es necesario, con el psiquiatra. Canalizamos a psiquiatría a nuestros pacientes y hay una comunicación constante con lo que es salud mental. También se da a estos chicos talleres grupales de habilidades para la vida. Habilidades para la vida, pues es el fomento, es a través de, con una perspectiva de género, desarrollando nuevas masculinidades, feminidades, y también cuando juntamos grupos de chicas que han sufrido abuso sexual, igual trabajamos lo que es la resiliencia. Entonces, estas niñas, además que reciben por parte de psicología su apoyo individual, también reciben este grupo de apoyo para poder salir adelante. Entonces, la resiliencia, nada más como para comentar, es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Esto se basa en la teoría de los metales, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que un metal se transforme en una obra de arte? Fundirlo, darle calor, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace la vida a estos chicos y chicas, los quiere fundir, pero hay unos que no se dejan, tienen esta habilidad para resurgir de la adversidad. Son familias y son hogares tremendamente violentos, pero ellas logran recuperarse y acceder a una vida productiva. Ves que les va bien en la escuela, tienen luego maestros sensibles, y entonces todo esto ayuda muchísimo para volver nuevamente este chico a un plan de vida. Organizamos ferias de la salud, la Semana Salud del Adolescente, entonces tenemos también dentro del grupo pasantes de psicología, los foros juveniles que surgieron en los congresos de AMSA, liderados por el doctor Francisco Fernández Paredes. Es una actividad ya para jóvenes, para adolescentes tardíos, y muy, muy recomendable igual para recoger, es como un termómetro de cuál es la problemática actual de los jóvenes. Entonces, ya como para hacer un resumen, todos estos trastornos de conducta de los chicos están relacionados con la violencia familiar, ¿verdad? Con el maltrato infantil. Tenemos que pensar en eso, tenemos que descartar en esta situación. Está totalmente demostrado y existen muchos autores al respecto. No quiero, antes de despedirme, hablar si hemos estado hablando de adolescentes en riesgo, ahorita, en la era de COVID, ya no solo es una emergencia. ¿Qué ha estado pasando? Que la interrupción de la educación y de los servicios básicos que recibían el ámbito escolar, pues ya no hay, ¿no? Muchos adolescentes vulnerables no tienen ingreso a la formación online a distancia. Entonces, si normalmente sabemos que cuando llegan a la secundaria hay un incremento de deserción escolar, imagínate qué va a suceder ahorita en la era de COVID, donde ya están fuera, hay muchos que ya van a estar fuera de la educación. Riesgos adicionales, ya hablamos de salud mental, pero con esta pandemia hay riesgos adicionales en la salud mental generados por el confinamiento durante la pandemia. Durante la pandemia, como ustedes tuvieron conocimientos, se
incrementó la violencia porque el agresor permaneció en casa porque no estaba yendo a trabajar. Entonces esto generó muchísimo, muchísimo más estrés tanto hacia las mujeres como hacia los niños y los adolescentes. Entonces, el impacto económico de la emergencia del coronavirus puede aumentar el riesgo de vulnerabilidad y violencia contra la adolescencia. Los factores de género y de edad durante esta pandemia son más evidentes. Ahora bien, en esta nueva normalidad, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes ni son invencibles ni son inmunes, sino nosotros que tenemos que trabajar en que pueden ser solidarios. A ellos les da esta infección en forma más leve. Ya han salido, ya lo hemos visto en las experiencias con otros países y ellos ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Entonces ellos se sienten, lo saben y se sienten inmunes e invencibles, pero nosotros tenemos que decirles que, o convocarlos a pensar en el bien común, en sus sociedades, en ser solidarios. Yo creo que esta sería la clave para la participación de los adolescentes y jóvenes en esta pandemia. En la reactividad económica, en la reactivación económica, saber que no estamos todavía en una reactivación social. Los jóvenes no pueden todavía reunirse y hacer fiestas y estar celebrando y tomando los tragos. Todavía no. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que en otros países donde se ha abierto y qué es lo que ha pasado. Nosotros aquí en Mérida tenemos un gran problema en verano, porque nosotros tenemos costumbre de ir a la playa. Entonces, cuando se abrió la primera ola, se fueron todos directos a la playa, a las lanchas. Fue una cosa terrible y por eso nosotros estamos ahorita con unos altos índices de contagios. Entonces, yo convoco pues a todos a tener en mente esta situación con los adolescentes para las consejerías, ¿no? Las consejerías en relación a qué actitudes pueden ellos tener para, con su familia, con su comunidad. Algo que no mencioné en la atención integral es el hecho de que también canalizamos a los papás que se reconocen violentos y quieren cambiar. Existe lo que es la red de educación, de reeducación para hombres. Ha sufrido en este nuevo sistema de gobierno, pues han habido muchos retrocesos por cuestiones de presupuesto, recortes tremendos. Y uno de los recortes fue hacia este programa, que ya le estaban dando tratamiento a hombres y se vino para atrás. Entonces esto es sumamente lamentable para los que trabajamos para tratar de detener la violencia si no se le da tratamiento, ayuda al agresor. Entonces, nos volvemos a la metáfora del iceberg. Lo que un iceberg tolera mal son las aguas cálidas. La tolerancia de determinados tipos de violencia, la tolerancia social, es el equivalente a las aguas gélidas que conservan también la integridad de este iceberg. Entonces, una mayor intolerancia social, si a nosotros nos incomoda este tipo de violencia, pues sería como las aguas cálidas de latitudes menores, donde el iceberg está condenado a deshacerse poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que necesita este problema de violencia familiar? Necesita un cambio climático, un cambio en el clima social que permita ir diluyendo progresivamente este iceberg de la violencia familiar y sus repercusiones en la adolescencia. Muchísimas gracias. Le dejo esta imagen de Uxmal. No, es de Civisaltún, perdón, es de Civisaltún, en la Casa de las Muñecas. Muchas gracias. Gaby, y la doctora... Bueno. ¿Sí? Dime.
Alicia, no sé si quieras, tengas preguntas para de la audiencia. Pues yo antes que nada, muchas gracias, Henry, muchas gracias, Gaby. Una excelente presentación que no solamente nos aporta conocimiento, sino que nos hace reflexionar en lo más profundo de nuestro ser para quienes hemos estado con adolescentes a lo largo de 30 años y que hemos visto cómo se ha modificado enfrente de nosotros hacia una violencia tremenda. ¿Qué pasó? Yo sé que fueron muchos factores, pero ¿tú crees que la raíz de todo eso viene de la familia? De que ahorita hay adolescentes de 12, de 15, de 19 años portando armas que los vemos. ¿Ahí se gestó en las familias, Gaby? Por supuesto, por supuesto. Bueno, es multifactorial. También tenemos que ver el entorno, ¿no? El entorno donde ellos están viviendo, la pobreza también, pero hay que preguntar dónde están esas familias, dónde vinieron. Y generalmente todos sabemos muy bien que lo que es el narcotráfico y todo eso, siempre dicen, eran muy pobres y de repente se enganchan en estas en actividades ilícitas y entonces, pero bueno, para que suceda esto, dígame dónde estaba, cuáles fueron los valores que ellos observaron y que ellos metieron en su mochila, ¿no? ¿Qué tipo de valores? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está esa parte de cómo tratar al otro? ¿Cómo? Eso viene de la familia. Por supuesto que viene de la familia. Si nosotros volvemos y decimos que la familia es la célula de la base de la sociedad, ahí está. Si nosotros recuperamos a la familia, si nosotros le damos atención y detenemos esta violencia, pero no que siguen pensando, diciendo que no, hogar, dulce hogar, hay gente allá más arriba que está ignorando este llamado. Por más que hagas más policías, por más que más militares. Necesitas ver esta plática, Fátima. Entonces, no vamos a componer esto con eso, sino ¿por qué no damos más ayuda a la familia, a las mujeres, a los hombres? ¿Por qué no los ayudan para una reeducación? Hay una alta mortalidad de hombres por ese mandato social de ser machos hegemónicos, que entonces que tienen que ser muy fuertes, muy feroces, y entonces se están muriendo. Hay una alta mortalidad de hombres por esa construcción social de masculinidad hegemónica. Entonces, gracias. Sí. Tengo varias preguntas. Sí. Alberto Simeoni, él es pediatra, es argentino y tiene mucha experiencia en adolescentes. De hecho, está trabajando aquí en San Pedro Garza García en un proyecto y lo acaba de formar parte de nosotros con AMSA Norte. Gracias, Alberto. Tiene varias preguntas y varios comentarios. Dice que si tiene sitios de acogida para garantizar la protección, dice, ¿se contempla la interrupción del embarazo? ¿Y hasta qué edad en la semana gestacional? ¿Sí? Es una pregunta. A ver, permíteme. Entonces, refugio para mujeres. Pues no sé, yo pienso que es para ambos. Bueno, nosotros tenemos refugio para mujeres que necesitan, no tienen ninguna red familiar, o sea, porque se investiga esto, ¿no? ¿Quién te puede ayudar? Te puede ayudar tu mamá, te puede ayudar una amiga, una tía. Si no hay, existen hay 3 lugares. Hay uno en el cual puede pasar 72 horas, el Centro de Justicia para Mujeres. Está la Secretaría de las Mujeres, donde también los admiten con todo y sus hijos, pero hasta los 13 años. No admiten mujeres con adolescentes. Y también hay otro que
privado, que es el APIS, es una, bueno, no privado, es una asociación civil donde se refugian las mujeres igualmente con sus hijos. En relación al maltrato al menor, existe lo que es el CAIMEDE, el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, donde se admite a niños y a niñas y adolescentes que han recibido un maltrato severo y que no cuentan ni con mamá ni con papá. En cuanto al otro que decías de la interrupción del embarazo, sí existe en la ley del estado de Yucatán y existe lo que se llama la interrupción voluntaria del embarazo, donde la niña o la persona con su puño y letra lo solicita y se realiza en el hospital donde yo estoy, se realiza con todas las medidas de sanidad y que se realizan allá, ¿no? Y se realiza hasta la semana 12. Semana 12. Muy bien. Hay varias preguntas. Dice José María Pino, dice, ayer veíamos los efectos de los medios en el niño. Ah, bueno, la plática de anoche. Dice, pero aquí es algo bien interesante, que es algo que nos ha inquietado todos los que manejamos pediatría, medios electrónicos, problemas con adolescentes. Dice, es el encierro y la violencia, alcoholismo y abstinencia por ley seca. Entonces, es un tema muy interesante, el encierro. Lo que tú comentaste hasta ahorita, la violencia. El otro día oí un comentario de alguien que hace psiquiatría y me decía que en estos momentos de encierro hay más violencia intrafamiliar, más abuso sexual. Entonces, yo pienso que por ahí viene esta pregunta. Y lo que es el alcoholismo, por lo mismo, por el encierro, ese incremento del consumo del alcohol y la abstinencia por la ley seca. O sea, son ambivalentes. ¿Qué opinas de esto? Sí, desde luego que se ha incrementado la violencia porque, como lo mencioné, el agresor está conviviendo ahí tanto con la mujer como con los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, yo recalqué siempre que el alcohol lo empeora. De por sí, este hombre menosprecia a las mujeres, tiene en su mente que sus hijos son de su propiedad y él hace de su propiedad lo que le dé la gana, pegarles, insultarlos y hacer lo que sea. Pero si además se alcoholiza, pues entonces la agresión y todo lo demás es peor. Rompe cosas, bota cosas, etc. Entonces, sí, esto con nosotros hay una línea telefónica, pero no es digamos, pública, pero sí hemos recibido llamadas donde comentan, y fíjense ustedes qué tremendo, comentan una que era del grupo de apoyo, que estaba sufriendo violencia, pero además tenía COVID, y además tenía un hijo que tiene trastornos psiquiátricos y viven en un cuarto, juntos, todos. Entonces, realmente es una temática y es una situación que necesitamos que todos los profesionales levanten la mano y digan, hay que acabar con esto, tenemos que detenerlo, pero eso se necesita presupuesto, se necesita visualizar, se necesita aceptarlo. En la Ciudad de México también hubo un incremento y se basaron en la línea mujer. En la Ciudad de México tienen la línea mujer y tienen todas sus estadísticas de cómo las llamadas telefónicas de auxilio aumentaron muchísimo más en todos los meses de lo que fue el distanciamiento social en la casa, ¿no? Entonces, es un hecho que estamos ante una situación incrementada. Un comentario de Alberto Simeoni que es muy interesante. Alberto tiene muy buena perspectiva de eso. Dice, hace un comentario, excelente enfoque propositivo y trabajar en habilidades sociales para la vida, que es algo que tú también diste una conferencia el año pasado. Sí. Promover la resiliencia es muy interesante. Dice, en caso de detectar violencia sexual y diagnosticar embarazo no intencional en adolescentes víctimas de violación, ¿qué hace el Estado a través del sistema de salud? Preguntas, ¿hace
presentación judicial o denuncia policial? Bueno, embarazo no intencional es diferente a embarazo forzado por una violación, ¿no? No es lo mismo. Embarazo intencional no es no intencional, es aquel de los noviecitos, los chicos que tuvieron, antes se les decíamos no planeado, ¿no? Pero no intencional, de los noviecitos que de repente la chica se embaraza, en nuestro estado todavía no está 100% aceptado. Ahora, el embarazo producto de una violación, y que es un embarazo forzado, ese sí está siendo atendido. Y lo que es por violación, se tiene que denunciar. Nosotros tenemos que avisar a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Es una obligación como servidor público hacerlo, ¿verdad? Independientemente de que sea familiar o no, o que la familia no lo quiera hacer. Pero nosotros, si ya tenemos conocimiento, es obligatorio hacerlo y nosotros lo hacemos. Bien, hay otro comentario. El doctor Francisco Fernández Paredes dice, el método HEADS, o cabeza, donde hay un momento de la entrevista que debe estar solo el adolescente siguiendo la estructura de la entrevista, destacan los factores de riesgo y los estigmas de violencia. Lo que tú comentaste ahorita, si tienes un adolescente y tienes un minuto con él, puedes preguntarle, ¿te sientes triste? Bueno, debe haber algún sistema, algunas preguntas. Es el HEADS. ¿Tú lo tienes a la mano este método? No es un método, es un acrónimo, HEADS. O sea, investiga hogar, actividades, sexualidad, suicidio. A veces nosotros los pediatras tenemos miedo de preguntarle, oye, ¿alguna vez tú te has sentido que la vida no vale la pena? Uy, el 90% te dice que sí. Sí, sí lo he pensado, pero no, nunca. Los chicos que están bien lo han pensado, pero no lo hacen. ¿Perdón? Valdría la pena compartir este acrónimo y la hoja que tú pusiste una imagen con una hoja con preguntas. Valdría la pena compartirla también. Una doctora me pregunta si puedes compartir tu plática, pero esto va a quedar grabado, entonces se puede pasar la liga de la grabación. Por supuesto, ¿sí? Lo que quiero es tener gente que se interese porque pues es un granito de arena lo que tenemos, porque ya ven ustedes que se está negando la existencia de la violencia en la familia en México. Entonces eso es algo tremendamente, es dar 100 pasos atrás de lo que ya habíamos avanzado. Bueno. La última pregunta, dice, es un problema, Juan Manuel Rangel Anguiano dice que es un problema multifactorial, más ahora, padres, ambos que trabajan, niños mal cuidados, con una sociedad cambiante de valores y actualmente ha cambiado mucho la sociedad y nos hemos dado cuenta con este problema del COVID, pobreza, problemas de valores. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué podemos hacer nosotros ante este tipo de actitudes? Bueno, el primer indicador que comentó el doctor de que ahora trabajamos mujeres y hombres, lo primero que hay que hacer es participar por igual en la crianza de los hijos. 50-50. ¿Qué cosas puede aportar en la educación el papá y qué cosas puede ayudar la mamá? No puede ser que la mujer salga a trabajar y cuando regrese tiene todo encima. Además, la educación, como decían, es que tú tienes la educación de los hijos. En el momento en que los hombres decidan participar en las labores domésticas, participar en la educación de los hijos al 50-50, como es la salida de la mujer a trabajar, entonces la familia se va a relajar, la familia va a poder disfrutar más. Pero si no existe este pensamiento y sigo pensando que yo no tengo nada que ver con la educación de mis hijos, yo solo llevo el dinero y luego desaparezco, la mujer tiene que estar en su casa, el hombre en la calle, todos esos preceptos, pues entonces eso ha condicionado que no haya una estabilidad en la familia. Pero los que hacen este ejercicio encuentran un equilibrio y disfrutan más la vida en familia.
Entonces, yo sí recomendaría esta consejería, ¿no? Cuando el pediatra tiene que ir, ya ven ustedes, el pediatra, ¿quién lleva a los niños? La mamá. Ahora vemos que hasta el papá, y eso es muy interesante, muy importante. Yo durante mucho tiempo estuve dando atención a adolescente embarazada y seguí el embarazo durante un año y les daba yo talleres educativos. Y yo metía hasta el varón y siempre les decía, ustedes están embarazados también. O sea, no solo ella, tú también. Entonces, es compartir lo que pudiera en un momento dado, ¿qué tengo yo que aportar de valor a mis hijos? Papá, mamá, ¿qué tiene que aportar? Y en equidad, participar en la crianza de sus hijos. Para mí sería esto más importante. Pobreza y todo lo demás, ya tenemos que dejárselos a ver cómo le hacen esos gobiernos que tanto han dicho que van a abatir la pobreza. Bueno. Pero nosotros podemos hacer cosas en casa. Dos comentarios y una pregunta. Una pregunta que hace sobre el síndrome de Estocolmo. ¿Existe este síndrome de Estocolmo en casa con violencia intrafamiliar? Por supuesto. Las mujeres que yo les comentaba que van y cuando nosotros les decimos que les vamos a hacer el tamizaje de violencia, ellas, en ocasiones hemos visto que ellas responden y mienten. No, mi esposo es buenísimo, buenísimo. Y todo lo dicen positivo, pero como el niño sigue en manejo, pasan unos 6 meses y ya nos damos cuenta que está totalmente, digamos, secuestrada psicológicamente, porque es una mujer que está secuestrada psicológicamente porque el niño te dice, no es cierto, si mi papá hace esto, hace lo otro, todo te dice el adolescente, y la mamá lo niega, hasta que finalmente, cuando no se puede más con esta paciente, se mete a lo que es un grupo, el grupo de apoyo. Y cuando ve que otras mujeres se atreven a hablar de su problema, es cuando ella habla. Existe absolutamente. Y hay muchas que están secuestradas psicológicamente. Ok. Bueno, ya un comentario muy breve. La doctora Leticia Bundis de Ciudad Obregón dice que hay una película que se llama El Árbol de la Vida que relata todo esto. Y al principio dice que le pareció muy cruda cuando la vio por primera vez, pero en esa plática entendió varias cosas que vio en esa película. Hay que ver esa película. Y por último, nada más una respuesta breve a esta pregunta. Guillermo Milán de Torreón, Coahuila, dice, bien interesante, porque esto ya lo hemos visto, violencia mujer a hombre, violencia intrafamiliar, pero al revés, de mujer a hombre. Dice que él cree que ha aumentado. Un comentario breve. ¿Tienes una respuesta a esto? Claro que sí, sí existe, por supuesto que existe, porque si estamos hablando que se trata de poder, del más poderoso contra el menos poderoso, cuando una mujer es muy poderosa puede ejercer violencia. La diferencia entre la violencia en la ejercida del hombre contra la mujer y de la mujer contra el hombre es que no llega a la muerte. Mueren más mujeres en manos de hombres, o sea, el feminicidio, que hombres en manos de mujeres. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces es más intensa, sí existe en menor cantidad, pero sí existe y tiene que ver con el poder. Muy bien. Doctora Alicia, si quieres cerrar, Alicia. Cómo no. Muchas gracias. Pues nada más agradecerle a la doctora Gaby Bastarrachea, a ti, Henry, siempre por estar pendiente de todos nosotros y a todos ustedes, nuestra audiencia que fue bastante, pues que nos vemos para la siguiente ocasión, la siguiente sesión y muchas gracias por sus comentarios. Hasta luego. Muchas gracias, estuve muy a gusto, la verdad, a todos mis amigos, a todos, a toda la familia CONAPEME, Ciberpex, AMSA, muchas gracias por su atención. Espero verlos después de todo esto en los siguientes congresos
que ya no sean virtuales, que sean presenciales. Muchas gracias.